El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en varias ocasiones que no está de acuerdo con los rescates por parte del gobierno de empresas privadas. Ha mencionado, por ejemplo, el caso del Fobaproa. En distintas ocasiones, durante la pandemia, dijo que no rescataría a las aerolíneas que estaban teniendo problemas. Sin embargo, hace unos días, el propio presidente dio a conocer el rescate de una empresa privada llamada Altán Redes. ¿Qué significa este rescate? ¿Nos beneficia a los ciudadanos? ¿No nos beneficia? ¿Qué es esta empresa Altán Redes? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Gerardo Soria. Él es abogado, especialista en sectores regulados, presidente del Instituto del Derecho de las Comunicaciones y comentarista en el periódico El Economista. Gerardo Soria, gracias por tomar esta videollamada. Y mi primera pregunta es, ¿qué es esto de Altán Redes? ¿Qué tan importante es esta empresa? ¿Por qué pensaría el gobierno, un gobierno que se niega a los rescates de otras empresas, que este rescate sí es necesario? Mira, yo creo que honestamente el presidente no tiene toda la información de lo que es Altán. Altán es la operadora de la red compartida mayorista que se estableció en un artículo transitorio de la reforma de telecomunicaciones de 2013. De acuerdo con esa reforma, la total 90 megahertz de la banda de 700 megahertz se le otorgarían en una asociación público-privada a la empresa que ganara una licitación pública para, utilizando esa banda, construir una red que pudiera tener, digamos que pudiera tener la cobertura más amplia posible. Hubo una licitación pública, hubo dos licitantes, Rivada y Altán. Altán tiene un problema. Altán desde el principio traía financiamiento público. Es decir, el Estado no solo puso 90 megahertz en la banda de 700, sino también puso la mayoría del dinero a través de la banca de desarrollo. Entonces, desde ahí se desnaturalizó y se nota que el anterior gobierno quería que fuera Altán quien ganara. Los socios de Altán, curiosamente, son, además de algunas personas físicas y morales, estaba, bueno, un fondo que se llamaba México-China, que es un fondo en donde no se sabe muy bien quién puso el dinero. Yo supongo que mucho del dinero lo puso China para que se compraran equipos a empresas chinas, concretamente a Huawei. Eh, Sin embargo, digo, no sabemos exactamente cuánto dinero puso China, pero sí sabemos que la gran mayoría del financiamiento lo puso la Banca de Desarrollo Mexicano. Ahora, Gerardo, perdón que te interrumpa, pero tengo entendido que la filosofía original de esta empresa era hacer competencia, que hubiera más competencia en el mercado mayorista de telefonía y de datos, ¿no es así? ¿No es correcta esta filosofía? No, claro que es correcta la filosofía de hacer competencia. El problema es cómo se hizo. Eh, los 90 megahertz, en vez de licitarse para que fuera el mercado quien pudiera utilizar esas bandas que son muy buenas eh, porque tienen una cobertura muy amplia, en vez de licitarse y que el mercado fijara el precio, como se ha hecho en todo el mundo, nosotros copiamos un modelo que se usó en Ruanda y que después también se usó en Australia, pero para cuando se puso en la Constitución mexicana, la red compartida australiana ya había quebrado. Es decir, se le otorgaron bienes públicos a una empresa privada que además fue financiada por el Estado y su objetivo era llegar al 92% de la población
si no me equivoco, para el año 2023. No han llegado a ese porcentaje, pero te voy a dar un dato muy interesante. AT&T y Telcel tienen cerca de esa penetración. Es decir, con Altán no vamos a tener más penetración, vamos a tener probablemente más competidores en el mismo sector, pero competidores subsidiados, porque los derechos que paga Altán por el espectro es el 10% de los derechos que pagan las empresas privadas. Entonces, es un negocio subsidiado por el Estado por todos lados y evidentemente es un negocio no rentable. Ahora, Nació con la idea de que los competidores de Telcel se iban a colgar todos de la red de Altán para poder tener mayor cobertura. Eso fue falso. Prefirieron invertir en su propio espectro, aunque fuera más caro, y tener ellos el control de la red, que depender de una red controlada por alguien más. el presidente ha dicho, Gerardo, que este rescate es necesario para hacer llegar internet gratuito a todas las comunidades. ¿Puede ser gratuito y al mismo tiempo ser una empresa rentable? No, no puede ser. Cuando se hicieron los estudios para licitar la red compartida, que se contrató a despachos internacionales muy prestigiados, se encontró que pasando determinado número de usuarios o de cobertura, el costo por usuario adicional se disparaba exponencialmente, lo cual afectaría la rentabilidad del proyecto y lo haría inviable. Te voy a poner un ejemplo. En el título de concesión de Telmex, Telmex no está obligado a llevar telefonía a todo el país, pero sí está obligado a llevar una caseta telefónica a cualquier población con más de 500 habitantes. ¿Por qué se hizo eso? Porque llevar una caseta telefónica a una población con 500 habitantes les da servicio de telecomunicaciones, pero no tiene el costo de llevarle a la casa de cada uno de esos 500 habitantes que no son rentables, una línea telefónica. Y la lógica es que deja de ser rentable la empresa. Eso es lo que está pasando con Altán. Por pretender cubrir zonas no rentables, lo único que ha hecho es convertirse en un hoyo negro que lo único que hace es chupar dinero, y así como quebró y ahora es rescatada por el gobierno, dentro de 3 años, cuando termine este gobierno, o va a volver a quebrar o va a tener que seguir siendo subsidiada. Dice el presidente que ya la empresa es de la nación y que, bueno, pues ahora tendrá que llevar internet gratuito a todas las comunidades. ¿Es viable esto? ¿Se puede hacer un proyecto de esta naturaleza? No se puede por muchas cosas. La Constitución y la ley establece que la red compartida tiene que ser neutralmente competitiva. Es decir, no puede tener beneficios por parte del Estado. Si el presidente quisiera que para subsidiar esta red, pensemos, todo el gobierno contrate con la red y de esta manera se puede subsidiar el acceso a zonas no rentables, violaría no solo la Constitución y la ley, violaría de manera expresa el TEMEC, que prohíbe darle a las empresas estatales un trato preferente sobre el trato otorgado a las empresas de Estados Unidos, de Canadá, y te podría decir que del resto de los países, porque todos los tratados tienen la cláusula de nación más favorecida. Así es que si se pretende hacer esto, estaríamos una vez más violando los compromisos internacionales de México. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para llevar internet gratuito como quiere el presidente a todos los rincones del país? Pues mira, de entrada saber que no hay nada gratuito. Alguien lo paga. Y queremos pagar esta bolsa
con dinero público o podemos buscar algún otro mecanismo. Por ejemplo, quitar los derechos que se pagan al gobierno por el uso del espectro y que ese dinero vaya a una bolsa de cobertura universal y con esta bolsa de cobertura universal licitar subsidios para zonas geográficas perfectamente delimitadas en licitaciones públicas donde puedan participar todos los operadores, incluyendo Altán. Me decías al inicio de este programa que ya las empresas existentes, las empresas comerciales, pues tienen una cobertura muy similar a la que nos podría haber ofrecido esta red compartida. ¿Esto hace innecesario el buscar esta nueva opción? Mira, sí y no. Cuando se licitó la red compartida hubo una trampa. Eh, es el 92% de la población lo que están obligados a cubrir, no el 92% del territorio nacional. Telcel, AT&T y Telefónica a través de AT&T cubren ya el 92% de la población. Evidentemente, hay millones de personas que no están en las zonas de cobertura y que representan ese 8% de la población que no tiene servicios. ¿Cuál sería la solución técnica? ¿Qué recomendarías? Para empezar, estoy entendiendo que crees que el rescate no es la forma adecuada. ¿Qué habría pasado en un concurso mercantil? Me imagino que el espectro es muy valioso, eso tiene un valor. ¿Habría habido otras empresas que hubieran licitado por él o que hubieran tratado de obtenerlo? Muy probablemente sí, no con el mismo apetito que se tenía en el 2013 cuando se diseñó este esquema y se puso en la Constitución, porque están por licitarse la banda de 600 MHz, que es una banda que tiene características técnicas similares a la de 700 MHz. Entonces, digamos que el valor de mercado de la banda de 700 ha bajado del 2013 al día de hoy, pero de todas maneras tiene un valor importante. Se debería de licitar como parte de la quiebra, se licita con los fondos que se obtengan, se paga a los acreedores y cada quien se va a su casa. Y buscamos algún mecanismo más transparente, más lógico, más dirigido que estos subsidios generalizados a través de empresas públicas que todos sabemos que no son eficientes. Gerardo, tengo entendido además que la inversión para esta empresa fue enorme en comparación incluso con el alcance que tuvo, que fue una inversión superior a las que han hecho otras empresas privadas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, y eso es algo que llama mucho la atención porque es una empresa que está subsidiada al 90% en el costo del espectro radioeléctrico. El costo del espectro representa, dependiendo de la empresa, obviamente la que es más grande, lo que paga por derechos es proporcionalmente menor a sus ingresos que lo que paga por derechos una empresa más pequeña. Aunque sea el mismo monto, proporcionalmente es más grande. Pero estamos hablando alrededor del 30% del costo de operación de una empresa son los derechos. Telcel, AT&T, Telefónica no, porque precisamente por el costo del espectro devolvió el espectro, pagan 10 veces más de lo que paga el TAM por el uso del espectro. Entonces, de entrada es una empresa muy subsidiada que recibió muchos recursos de la banca de desarrollo y del sector público, en donde la única lógica que yo puedo encontrar honestamente es un negocio de proveedores. Era evidente y muchos lo veníamos diciendo desde que se puso en el Pacto por México, que esta red no iba a jalar. Los únicos que iban a ganar son los proveedores que iban a vender equipos. Y creo que eso es lo que ha pasado. Pues Gerardo Soria, yo quiero agradecerte esta conversación. Sé que es un tema complejo, es un tema técnico, pero al final de cuentas es un tema que nos ha costado mucho dinero a los contribuyentes, ¿no es así? Así es. Y digo, lo triste es va a seguir costando. En vez de
cortar las pérdidas ya, licitar la banda, con eso pagar acreedores y buscar mecanismos de mercado eficientes para subsidiar de manera directa a las zonas que expresamente lo necesitan. Pues Gerardo Soria, abogado especialista en sectores regulados, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.